La sexualidad es un regalo de la vida, es la energía creadora, desde donde cada uno de nosotros venimos. ¿Por qué entonces es un tema tan tabú? ¿Por qué entonces tenemos tantos retos para vivirla tranquilamente? En este espacio quiero darte las herramientas para abrir tus ojos a nuevas posibilidades, a nueva información, sin censura, directa, al grano, con personajes increíbles y sobre todo con el tiempo para dedicarle la explicación necesaria a cada una de las preguntas que seguro tendrás. Siéntate, diviértete, ríe, aprende y déjate sorprender. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio del podcast que se va a llamar Transformaciones de un Retiro. Quise hacer este episodio, ¿por qué? Porque cuando hacemos trabajos en los retiros, yo soy la persona que trato de ser más respetuosa en el mundo, entonces me gusta muchísimo pues que la gente sepa nuestros retiros, pero también me gusta mucho cuidar la intimidad de las personas que asisten a ellos. Entonces eso me pone en una dualidad súper dura, pues porque no puedo mostrar muchas de las cosas que allí suceden y de verdad que yo a veces veo la magia pasar frente a mis ojos y digo, pucha, ¿cómo hago para que la gente lo pueda ver? Entonces se me ocurrió preguntarles a algunas de las participantes de nuestros retiros, bueno, oiga, ¿quién quiere venir y me cuenta su historia y me acompaña pues como en esto, pues para que ustedes lo oigan de boca de las mismas protagonistas? Y bueno, hoy tengo el placer y el honor de tener a varios protagonistas de su propia historia que se dieron la oportunidad de estar en nuestros espacios, donde ahorita antes de empezar yo les decía, oiga, no es, o sea, uno no tiene la transformación nada más en el espacio sirve para abrir unas compuertas hacia un montón de transformaciones que uno inicia después, o sea, entonces Vane es una de nuestras protagonistas más recientes, estuvo en el último retiro, Vane estuvo en el retiro de parejas, Ana estuvo en el retiro de parejas y también en el retiro de mujeres, de manera que Ana es o sea, doble retiro. Y yo creo que son dos retiros muy diferentes, pero me parece muy poderoso tenerlas acá, de manera que a las dos les agradezco inmensamente este espacio, el tiempo y estar acá. Gracias, démosle pues la bienvenida como se merecen. ¿Ustedes qué creen? Bienvenidas, chiquis. A ver, las voy a poner aquí, vea. Otra vez ahí pongamos a ver, redes sociales, carajo. Niñas, quiero que se presenten. Ahora estábamos hablando de algo y es que yo rara vez conozco las máscaras de la gente, la que la gente normalmente conoce primero. Yo conozco más el fondo. Entonces, Vane, quiero que te presentes quién eres tú, bueno, todo, a qué te dedicas, todo, en fin. Bueno, yo soy mamá, esposa, em, soy medium y le contaba justo a Ana que, como ella dice, estos retiros no son del momento, no son de un fin de semana. Esto es algo que reúne energía desde antes, durante y después. Entonces, para mí, aunque fue primera vez participando en un retiro, en el retiro de parejas con Ana, yo ya también venía en un trabajo desde hace más o menos 6 años, autodescubriéndome. Entonces, encontrar este retiro fue como la cereza del pastel que necesitaba y definitivamente todo es perfecto. O sea, es que todo se confabula de una manera en el universo y cuando me encontré en ese lugar, más que, como dice Ana, pues no sé las máscaras de los demás y de verdad es que no se necesitan. Pues como yo decir aquí, vení, yo te cuento yo qué fue lo que estudié, en qué universidad, cuántos años tengo, cuántos años llevo de matrimonio, no sirve, pues no se necesita porque es que nos conectamos es desde la esencia y eso fue lo que pasó en el retiro, por ejemplo, y fue maravilloso y no fue solamente a nivel individual, sino que fue con mi pareja, con mi esposo, pues particularmente yo sí lo conozco a ese hombre hace 20 años, estamos casados hace 16 años, entonces ver cómo fue para, pues esperar, yo iba totalmente, o sea, yo no le advertí nada, él nunca había visto a Ana, nunca.
Entonces, ver esas reacciones, ver la disposición y darme cuenta cómo como mujer yo soy de verdad que, pues, o sea, esto suena un poquito como egocentrista, pero yo soy el centro de este hogar y lo arrastré hasta allá y fue, o sea, fue de las mejores cosas que he hecho en mi vida. Pues lo principal primero fue autodescubrirme y encontrarme, pero ahora arrastrarlo a él conmigo como una avalancha en esto fue maravilloso. Entonces, creo que mi presentación se quedó a un lado con la importancia de esta conversación que fue el retiro, que de verdad que sí es muy reciente para mí, entonces todavía sí tengo como el fuego haciendo llamas dentro de mí. Qué lindo, Anne, gracias. Ahorita vamos a hacerle doble clic a varias ventanas que usted por ahí. Pero Ana Caro, tú, preséntate pues. Bueno, yo pues soy Ana Carolina, también soy mamá, estoy casada también con Pablo hace 11 años. Y bueno, y de un tiempo para acá, ahora estoy como redescubriendo cómo combino, digamos, como todo lo que he aprendido, no solo por lo que haya estudiado, sino también por las experiencias que he tenido desde el trabajo, desde el relacionamiento. Digamos que eso básicamente me resume. Muy bien. ¿Su marido también vino arrastrado o no? Cuando vino al retiro de parejas. No, realmente no. Es decir, Lindo. pues hasta cierto punto yo creo que en esta cultura el que los hombres acudan a como este tipo de eventos es un poco, pues digamos, no es como tan fácil como sí, de una, como pues invitarlos a un concierto o a un, no sé, a un paseo, no. Pero, pues mi esposo te conoce, y de hecho hace más tiempo que yo y como que no fue, pues fue realmente pacífica como la invitación, sobre todo porque también yo ya había hecho el retiro pues de mujeres solas y yo creo que él vio que uno sí, pues como que desde la esencia de uno mismo, estos espacios sirven mucho como para que uno empiece a ponerle atención a otras cosas que de pronto antes no le ponía atención en. Es verdad, yo conozco al marido de Ana, mejor dicho, desde que la época en que salíamos todos los días, a todas horas, nos tomábamos todo el licor que fuera y no al otro día quedábamos sin guayabo. Ya tiempos aquellos han pasado hace mucho rato. Pero bueno, no, gracias, Ana Caro. Aquí llegó Caro. Caro, quiero que te presentes, que nos cuentes quién eres, o sea, todo. Bueno, hola a todas, soy Carolina Izaza. Digamos que no tengo hijos, en este momento de la vida estoy soltera, trabajo en una empresa que se llama Canguritos y bueno, digamos que eso es un poquito de mí. Conozco a Ana hace muchos años, he estado con Ana en el retiro de parejas, que creo que era como de los primeros que empezaste a hacer, que era en Santa Elena, con la pareja que tenía en ese momento. Y después estuve, bueno, he hecho varios cursos también con Ana y en el último que estuve fue en el retiro de mujeres en San Rafael y bueno, siempre sigo a Ana, he aprendido un montón y me ha cambiado la vida. Qué Entonces, hermosura. Bueno, gracias, gracias a las tres, de verdad, por este espacio. Quiero que empecemos hablando de qué las motivó a ustedes a ir al retiro. Yo creo que yo me doy cuenta que hay mucha gente que cuando va al retiro dice, yo ya te he oído, o sea, hasta en la sopa, ya, o sea, ya creo que puedo ir. O sea, hay veces me dicen eso o hay veces me dicen, o sea, no, pues me vine así a gancho ciego, que yo a veces pienso que nosotros pensamos que ellos no quieren hacer las transformaciones, pero ellos también están dispuestos a hacerlo a veces más de lo que uno quisiera darles crédito por, ¿es cierto? Entonces quisiera que me contaran desde ustedes, o sea, cuáles eran sus principales miedos antes de empezar, de ir a un retiro, si era que había miedos o dudas o inquietudes, cómo lo superaron. O sea, hablemos de todo lo que sucede antes de uno tomar la decisión. Ay, yo les quiero contar. Obviamente, yo creo que uno en la vida pasa por un montón de etapas. No, definitivamente cambia constantemente. Juraba que iba a ser la misma persona toda mi vida, pero no. Y, y Ana, yo escuchaba cuando colocabas historias en Instagram o así, y pues en mi anterior yo te escuchaba y yo mismo, y escuchaba lo con porque hablas, pues obviamente como fuera,
y yo miraba y se escuchaba lo que decía, dice, qué pena, ¿quién está escuchando? Elimina, y pum, y borraba. Y yo, pero me sentía inclusive, pues era como, ay no, ¿qué es eso? Pero ella, ¿por qué habla así? Ay no, y lo quitaba. Porque hacía parte de mí el tabú de no se habla de sexualidad. Eso da pena, eso no es conmigo, o sea, yo no sabía, o sea, ahora entiendo, yo miro atrás y digo, por Dios, ¿por qué era así? Nada más cabe aquí meter que después de el retiro yo dije, por Dios, llevaba 36 años, tengo 36 años de mi vida desperdiciados totalmente como mujer. De verdad, no me reconocía como mujer. ¿Qué es esto? Pues en el fondo me da tristeza, pero estoy más alegre, en la balanza es más la alegría porque sé que me queda mucho por disfrutar, es un mundo nuevo y ya estoy feliz y lo estoy, pero así era, o sea, yo no era ni siquiera capaz de escuchar las cosas que tú decías solamente por no escuchar, no sé, pues si se dice, si alguien dice pene, ya uno se asustaba, ya me di cuenta de mi rayón. Ya, entonces, imagínate, eso fue hace mucho tiempo, Ana, que yo te veía y entonces, claro, pues obviamente ya de tanto eliminarte, pues te me ibas por allá lejos en el Instagram o las cosas que le aparecen a uno y empecé mi proceso sola, sola como mujer, como ser y obviamente avancé muchísimo, pero y al yo avanzar arrastré en mi proceso personal a todas las personas que viven conmigo, hasta el perro, yo creo, porque todo el mundo empieza a sentir cuando la energía de uno cambia, cuando uno se descubre. Pero entonces ya empecé a tener la capacidad de escucharte y dije, bueno, no, aquí hay que hacer algo en pareja porque es que yo no sé, pero con los hijos y con el esposo hay un síndrome de que todo lo que tú le digas no se lo creen a la primera. Ellos como que lo tienen que leer o se los tiene que decir alguien a mi esposo se lo tiene que decir alguien en el gimnasio para que él crea. Entonces, yo empecé a escucharte y yo decía, claro, pues, o sea, Ana está conectada, o sea, esto no es un tema superficial, es que esto es un tema que viene de muy adentro. Pero yo como se lo explico a este hombre para que nuestra relación está perfecta, también tengo que decir, o sea, nuestro matrimonio para mí ha sido muy bonito, ha sido muy bien, estamos en perfectas condiciones y en este retiro fue muy charro porque todas las parejas justo decían lo mismo, estamos en nuestro mejor momento. Todas, no había como justo en el que me tocó a mí, justos todos estábamos como en esa energía, pero queríamos hacer más. Todos sentíamos que podíamos hacer más, todos sentíamos que por la pareja, por uno mismo, se podía más. Y en Ana encontramos esa conexión, hubo ese clic de ella nos va a dar un poquito más. Y así fue como le dije a mi esposo y obviamente en otro tiempo él era como, no, no hay plata, ahora no hay puede, no hay tiempo, la niña está chiquita, bla, bla, bla. Y esta vez de una fue como, va para esa, hagámoslo, hagamos algo por nosotros dos, que nunca lo habíamos hecho, algo así. Y llegamos y obviamente pues sí teníamos un montón de miedo. Yo le dije, vamos, pero yo todavía no era la mujer abierta que Ana destapó, pues que le quitó el paquete a este confite, no. Y yo la verdad, pues yo vengo de un colegio de monjas, de unos papás súper católicos, toda una familia muy católica. Para mí todo el tema, pues decir, fue madre, me estoy derritiendo en el mismísimo infierno, solo por decir esa palabra con X. O sea, era algo muy fuerte y yo no sabía que lo tenía tan interiorizado en mí de una forma como tan mutilante y tan degradante. O sea, era yo misma la que lo hacía. Y bueno, pero me di cuenta que en el retiro somos muchas las personas, o sea, que no era la única. Me di cuenta que todos nos casamos, yo me casaba, es que yo pensé que me casaba para eso, pues para que mi esposo me pudiera obtener. Resulta que son muchas las mujeres que pensábamos así, que estábamos como equivocadas, la verdad. Y darme cuenta de que yo no era la única, de que habían tantos matrimonios ahí con la misma sensación mía. O sea, fue sentirme en comunidad, fue sentirme que me podía abrir, fue sentirme que esto es natural, que mi esposo también se diera cuenta que es que entonces yo no soy una mujer débil o demasiado sensible o que simplemente, no sé, pues porque pues que mi esposo fue mi primer novio en la vida, entonces él pudo haber pensado, pues no es que esta niña definitivamente no sabe nada.
pero pues es un Mm. tema de mujer y de crianza y de limitaciones y de creencias. Entonces, es demasiado, o sea, de verdad, yo sé que esto no nos va a alcanzar porque es demasiado, demasiado lo que se descubre aquí en este tema. Qué belleza, Vane. Y yo creo que eso que vos estás viviendo, yo no sé si a Ana Caro y a Caro les pasó, pues como sentir como esa sensación como de, pucha, o sea, no sé para dónde voy, qué van a hacer. Ahí yo creo que hay mucha gente que dice como, o sea, pero qué me van a hacer allá, o sea, me toca, no sé, me toca, me toca mi en directo, no sé, a veces es como, yo soy como, amigui, no, a veces sí le toca unas cosas incómodas, pero bueno, pero no siempre, o sea, no es así. O sea, no sé, Ana, ¿cómo fue como el comienzo para vos? También te daba Eh, miedo, no, vos me conocías más, es que Ana me conoce más, o sea, Ana me conoces de más tiempo. sí, realmente, pues a mí en ninguno de los dos me dio miedo. Y de alguna manera, como la forma como yo me crié y mi relación con el sexo era diferente, pero, y es como un punto que quiero como dejar claro desde este momento, eso no quiere decir que yo me las supiera todas y no quiere además decir que para mí no fueran incómodos ciertas cosas también, tanto en el retiro de mujeres solas como en el retiro de parejas, que a mí que me gusta estudiar y me gusta como aprender cosas nuevas e ir más allá de lo que ya tengo, eso fue súper satisfactorio. Estaba saliendo como digamos, de una fase de mi maternidad que yo siento que fue muy intensa. Entonces ya estaba cerrando esa etapa de esa teta de 2 años que fueron pues una cosa maratónica, muy linda, demasiado rica, pero ya al final yo sentía como que necesitaba mi cuerpo de vuelta. Estaba muy cansada de llevar ya 4 años seguidos en función de ser mamá y yo soy pues como una mujer intensa, perfeccionista, entonces yo quiero hacer todo perfecto. Entonces ya llevaba 4 años donde estaba súper cansada, donde estaba muy perdida como desde quién era yo sin ser mamá, donde también estaba, yo no sé si les ha pasado, pero es como cuando uno llega, no sé, como a la meta de algo y después de esa maternidad tan intensa yo decía, pero ¿por qué esto no me sabe como bueno? ¿Por qué como que, qué me No pasa? siento ¿Qué me la realización que falta? me contaron. Sí, ¿qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué se me olvidó? ¿De quién me olvidé? Pero eso pues obviamente uno no es tan consciente, ¿cierto? Es como unos años después que uno dice, ay, claro, eso era lo que me pasaba, me olvidé de mí, o sea, pues trabajaba, era esposa, entonces yo estaba pasando como por ese momento, pero obviamente no lo tenía tan identificado. Era la primera vez también que yo dejaba a mis hijos, ¿cierto? A mis hijos y a mi marido con sus hijos solo, sin que yo pues estuviera. Y eso también en el fondo me generaba como un poquito, no de susto, sino como el que De me va a soltar el decir. control. Pero sobre todo, yo creo que más que control, sí, por supuesto, pero también como que esa opinión que él tiene de mí para mí es muy importante, Mm. pues por supuesto, es mi Sí, marido, sí, ¿cierto? sí, Pero era sí. como, ¿será que me va a decir que soy muy mala mamá por irme? ¿Será que, pues, que va a ver muy raro como que yo salga y me vaya? Bueno, mi esposo me dijo, no, vete, tranquila, no hay problema. Entonces, realmente como que yo tenía en la cabeza algunas razones por qué no ir, pero todo fluyó tan fácil que simplemente llegué allá y obviamente no me esperaba ni lo que iba a vivir durante el retiro, pero tampoco lo que iba a vivir después del retiro, que yo siento que me tienen siendo hoy, y ahí hago eco de lo que decía Vane, siendo esta nueva versión de Ana, de lo que yo soy. Bueno, a ver, yo oyéndolas, creo que mi historia es como un poquito un mix de las dos. Yo vengo de una familia donde, como Vane, no se hablaba nada de sexo, ¿cierto? Mamá y papá que viven juntos hace, no sé, 50 años, que tienen una relación amorosa, pero no sexuada. Es decir, yo nunca tenía un referente como de ellos, están teniendo ellos, ¿cierto? Nada, era un amor muy lindo, pero nunca había un referente, pues, como y en mi casa no se hablaba de lo sexual, más allá de cuidado que dan embarazo, nos llevaban a planificar a mí y a mi hermana, pero digamos que no había así, realmente crecimos siendo unos analfabetas en mi casa, pues como en términos de sexo. Yo decidí estudiar psicología
que eso como que marcó mi vida, porque el estudiar psicología como que me hizo pensar como que habían unas cosas en el ser humano supremamente importantes, una de ellas la sexualidad, que no se conocen, que no se trabajan, y yo creo que desde ahí yo empecé a ser como una buscadora activa de información. Y en ese camino de la vida fue que me encontré a Ana y siempre, desde siempre hice clic como con el discurso de Ana, porque yo también soy una mujer que me gusta hablar como sin misterio, pues como sin tabú, sin ponerle mucha vaina a la cosa, porque creo que cuando le metemos tanto misterio, pues empezamos a generar rayones innecesarios, ¿cierto? Entonces, como que a partir de ese estudio de psicología, de encontrarme a Ana, dije como no, yo quiero ser, pues quiero explorar mi sexualidad, quiero aprender de mi sexualidad. Yo creo que, pues no sé si coinciden todas conmigo, pero entre uno más, como mujer, entre uno más va creciendo y más va madurando, la sexualidad se va poniendo más buena, porque uno más, sí, más se empodera más, pues digamos que es distinto. Entonces, en ese camino como de buscar herramientas, bueno, conocí a Ana. Entonces, bueno, en ese camino me acuerdo que Ana empezó pues como con el retiro de pareja, yo tenía una pareja en ese momento y también siempre he pensado que en la pareja uno debe tener una comunicación muy abierta en todos los sentidos, entonces con él hablábamos mucho como de sexualidad y ahí yo le dije, ve, está este retiro de pareja y él también era como muy mente abierta en eso y me dijo, vamos de una, qué rico, entonces nos fuimos, pero digamos que no quiere decir que como los dos habláramos con naturalidad de eso, a uno no le diera nervios. Obvio, íbamos muertos del susto sin saber a qué nos íbamos a encontrar. Entonces era como que uno decía, ¿será que a uno lo van a exponer allá a que cuente? O sea, uno como que de todas formas, a pesar de creerse abierto, uno tiene sus pendejadas que uno no quiere compartir o que se siente como en riesgo cuando se expone ante mucha gente. Entonces ese fue como la primera experiencia, llegamos allá y no, súper, o sea, súper distinto a lo que los miedos le hacen pensar a uno, o sea, un ambiente súper tranquilo, natural, antes un montón de ejercicios que nos ayudaron a ir un paso más allá y a entender, como dice Vane, que uno no era el único, o sea, como que nos pasaban cosas en pareja que decíamos, pues pucha, nunca habíamos entendido que es que esto es cotidiano en las parejas o que esto pasa normalmente y que hay que aprender, pues como otra forma de hacerlo, no sé, ¿cierto? Como que uno se da cuenta que uno tiene muchas dudas de la sexualidad, que nunca ha hablado con nadie de ellas y llega a esos espacios y uno encuentra que es un eco como en todo el mundo, entonces también eso genera unos momentos muy bacanos como de, pucha, es que a todos nos pasa esto, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y se va uno con un montón de herramientas. Yo me acuerdo demasiado un ejercicio como del mapa erótico en el cuerpo, que yo decía, wow, o sea, era un ejercicio de ir descubriendo en el cuerpo del otro qué zonas eran muy sensibles y por más que llevábamos mucho como pareja, nunca habíamos hecho un ejercicio intencionado de eso. Entonces uno se lleva un montón de aprendizajes pues como súper valiosos, ese fue el de pareja, después fui al de mujeres y para mí ese fue, pues yo creo que es los dos fueron muy buenos, pero ese para mí fue como el que como que terminó de empoderar, ¿cierto? Como todo ese proceso, porque también es encontrarse con un montón de mujeres, vuelvo a lo mismo, que estamos con las mismas dudas, como con el mismo deseo de empoderarnos, de sentirnos, sí, como que conocemos nuestro cuerpo, de sentirnos, sí, como apropiadas de lo que somos y de verdad de disfrutar la sexualidad sin misterios, como dice Ana, y yo creo que eso fue súper poderoso porque no te sentís la rara, la única, sino que hay un montón de gente que está en tu misma onda, entonces también creas como lazos y cosas bacanas que te siguen impulsando como a aprender y a descubrirte. Y yo creo que lo que les decía, llega un momento en la vida donde de verdad uno se empieza a priorizar uno antes que las demás personas que uno tiene alrededor. Y creo que este camino pues no hubiera sido igual si no hubiera estado pues como en los espacios que Ana genera, porque creo que han sido un ingrediente súper importante como para ese conocerse más, el tema de uno disfruta, pero también en la sexualidad no hay límites, entonces qué bacano seguir uno aprendiendo cada vez y descubriendo cosas nuevas, o sea, no quedarnos con lo que ya nos funciona, sino también qué bacano seguir y seguir y seguir, porque finalmente el beneficiado pues es uno, ¿cierto? Entonces como que siempre ha sido esa mi visión y a pesar de que uno le da mucho susto, porque es un tema que sigue siendo como medio incómodo, pues es muy bacano uno arriesgarse porque finalmente el resultado va a ser súper positivo. Bueno, aquí Caro, me encanta todo lo que has dicho. Yo creo que
yo siempre le digo a la gente, independiente de si va al retiro de pareja o va al retiro de personas, las primeras transformaciones, incluso en el de pareja, yo les digo, arrancan desde usted, o sea, es que desde usted arranca absolutamente todo. Hay algo que yo quisiera preguntarles a ustedes y es, pues, o sea, quiero que me digan como, les voy a decir como algunos de los mitos que tiene la gente muchísimo antes de ir al retiro para que ustedes me digan, ustedes qué opinan de ellos. Pero uno, sobre todo es, los hombres no hablan, o sea, mi marido no habla, o los hombres no irían a un retiro. ¿Cómo, o sea, cómo lo ven ustedes ahora? Yo sé que ya hemos medio tocado ese tema, pero también me parece súper importante porque, por ejemplo, yo ahora en el próximo espacio que tengo, yo dije, yo quiero que sea hombres y mujeres, o sea, no más. O sea, quiero que los manes también tengan espacios para hacer sus trabajos en solitario, o sea, es demasiado necesario. Pero está siempre esta cosa y yo digo, no importa si va uno, si va, o sea, abramos no importa, pero que haya la conversación también para ellos. Pero no sé cómo lo veían ustedes, supongamos, frente a sus parejas previo a, no importa que ya no estén con esas personas, o sea, ¿cómo lo vieron? Em, yo les quiero contar, ay, esto es Vale, hágale, demasiado, como es aquí demasiado. todas. Cada una hablaba y yo estaba que me estallaba. Les tengo que, bueno, en cuanto, vamos en orden con la pregunta. Los hombres, yo solamente puedo decir, Ana, que en este retiro de parejas, se llama de parejas, pero hay que decir algo. Eso no, como acabas tú también de decirlo, eso no es en pareja, ese trabajo fue tan individual y logras hacer una guía tan individual de ser, tanto hombre como en mujeres, estando juntos, que uno se da cuenta como, fue pucha, es que el trabajo era mío, él no tenía que hacer nada por mí. Yo no tenía que hacer realmente nada por él. En cuanto hablo de tenía, es de que todos sentimos esta necesidad de que cada uno tiene que hacer por el otro. Y no, es que era por mí. Entonces ya sí había hecho varias cosas con trabajo interior, pero para mí sola, pero tenerlo a él al lado. Y aunque yo lo había intentado mucho desde mis puntos de vista, como les conté, y como que no le encontraba a él por dónde metérmele con la información, o sea, yo simplemente dejé que las cosas pasaran Y y me llené de una, participó, no, y eso te voy a y decir, o sea, participó. me llené de una compasión por este hombre porque me di cuenta que se sentía como en un agradecimiento de que lo estuvieran escuchando y de que los demás hombres sintieran lo mismo que él y que cuando él opinaba todos dijeran, uy, sí, uy, también, o sea, es que un hombre se sienta en comunidad, los hombres salen, los hombres hablan, pero los hombres hablan de un montón de temas que nunca tocan sus seres. En cambio, las mujeres sí tenemos pues yo puedo sentarme con estas chicas que apenas las acabo de conocer y les puedo contar ya toda mi vida y no tengo ningún problema, pero los hombres no. Los hombres nunca tocan sus interiores y nunca los exponen y no hablar a mí me parece que los mantiene reventados. Entonces, no solo fue con mi Sí. esposo, fue con todos, verlos como estaban de contenidos. Pues mi esposito, yo sé que me lo permite eso porque de verdad fue algo muy profundo, pero mi esposo lloró desde su ser de una forma que él, o sea, reconocerse y aceptar en él que tenía que sacar todo eso, que estaba contenido, que se sentía pesado, pero no era por mí, que yo no era la que lo tenía pesado, era él mismo. Entonces por eso, nada más les iba a decir, yo a mi familia cuando empecé a buscar quién me cuidaba a la muchachita, pues para poderme ir para el retiro, todos, ¿para dónde van pues? Porque nunca salimos a ninguna parte, pues yo no iba a decir, vamos para un retiro sexual, porque entonces todo el mundo pensaba que íbamos, era pues a hacerle a eso todos los días. Y obvio sí también, pero uno no quiere decir eso. Entonces a mis papás, y yo, no, papi, es que vamos por un retiro espiritual. Entonces mis papás como, claro, eso es bendito para la pareja. Y sí, y yo en el retiro, sin saber lo que me iba a pasar, cuando volví y mis papás se sentaron, me miraban de frente, cómo les fue, muy bonito, qué sintieron. Y yo misma me decía, ay, yo qué importa, diga qué hicieron, diga que es que la sexualidad es demasiado espiritual. La sexualidad, una vez un padre me dijo, estar con su esposo y hacer el amor con su esposo es alabar a Dios. Y yo, vea papi, estábamos alabando a Dios
Usted no se imagina de qué manera. Y sí, porque nos aceptamos de una forma individual en nuestra sexualidad. Aceptamos que hay errores, aceptamos que que nos cansamos, aceptamos que estábamos equivocados con los referentes que traíamos y aceptamos que él aceptó que yo soy una mujer, que soy vulnerable, que soy un ser humano, y yo acepté que él es un hombre, que es vulnerable y que también es un ser humano, que también lo puedo mimar, que también lo puedo cuidar. Yo les digo, o sea, mi hombre es otra persona. Y yo no sé hace cuánto fue el retiro, Ana, llevamos que por ahí 15, 20 días desde que nos vimos, no sé. Y en esta casa, mi hija que tiene 12 años era, pero no me puedo voltear pues porque ustedes están besando todo el tiempo. Y yo sí, mi amor. Sí, y yo sí, nos ¡Qué estamos besando todo belleza! el tiempo y llevamos 16 años de casados y yo en la vida pensé que mi esposo y yo íbamos a estar mejor ahora que cuando recién nos casamos. En la vida pensé que me iba a gustar más yo como mujer con 36 años que cuando tenía 20. Jamás, jamás lo pensé. O sea, esto es un descubrir demasiado precioso y que yo creo que todo el mundo se lo merece. Ay, y también, si esto lo escuchan los hombres, les digo, mi esposo decía, cuando, sinceramente, cuando le dije el retiro, Dios mío, es que eso es mucha plata por 3 días. Cuando veníamos en el carro, dijo, mi amor, podía valer el doble, o sea, esto se libró, esto se... Y la mejor propaganda para los hombres es, a todo el mundo le dice, vayan al retiro, que es que literal dice, estamos pichando todos los días, ¿a usted le gustaría eso? Y todos los hombres son, wow, ¿a dónde la mando? ¿A dónde tengo que pagar? O sea, es la mejor propaganda. Ay, no seas charra, me muero. Ay, gracias, Vane. A ver qué dice Ana Caro. Digamos que mi caso otra vez vuelve a ser en una situación diferente y es que yo creo que yo soy como en el tema sexual la que reúne el cliché del hombre en la relación. ¿Por qué? Pues porque Mm, mi familia era abierta, porque mi papá, es y esto verdad. pues yo lo cuento y la gente se escandaliza, pero mi papá nos decía, acuéstense a dormir ya que me voy a comer a su mamá. Entonces, para mí, no pensar en mis papás como seres sexuales no es extraño. A mí también mi mamá sí alguna vez me dijo, como laves eso por allá rápido, no se toque mucho, pero pues, o sea, no quiere decir que todo era súper abierto y todo súper claro como con mucha transparencia, pero de alguna manera para mí como que el tema sexual ha sido como más tranquilo. Mientras que mi esposo viene de una familia, digamos, un poquito más tradicional. Entonces, mi esposo viene de una familia donde el papá era el proveedor, su mamá estaba en casa cuidando a sus hijos. Eh, y digamos que lo que yo he visto es que a él lo crearon mucho más, de una manera más conservadora, también un colegio que también era pues como religioso, más conservador que el mío, eh, pues muy cohibitivo, siento yo, y entonces, en cierto momento, a mí sí me dio susto que de pronto para mi esposo fuera pues como difícil enfrentar ciertas conversaciones. Pero yo creo que también es como desde que uno nunca se ha expuesto a estas situaciones y como que parte de la forma en que uno se enfrenta es el miedo. Pero entonces, pues yo también tenía una expectativa como de que él no se iba a abrir mucho, porque pues, cierto, porque no es normal, si no lo hace pues con su familia, con sus amigos, pues menos lo iba a hacer con extraños. Y tampoco fue pues que llegó allá y contó toda su historia de vida, no, pero yo siento que para él, por ejemplo, escuchar otros hombres, pero veíamos otras parejas que habían ido y estaba el típico macho y me acuerdo de una conversación sobre porno y cómo estos hombres decían, claro, pues es que nosotros en la cabeza creemos que es que hacer el amor es como en las películas de porno y todos eran Sí. como, wow, acabamos de descubrir que no, que puede ser diferente y mi esposo era como, pucha, siquiera me quitaron esto de la cabeza, siquiera vi, pues yo siento que ellos también como reconociéndose ellos mismos y reconociendo con otros cómo se les caían un montón de mitos, un montón de cosas alrededor de lo que es ser un macho. Besos Entonces, por ejemplo, también. Yo creo que son cierto, cárceles.
o sea, son como unos elefantes encima, o sea, tener ese disfraz de pipí puesto todo el día es lo más agobiante que les puede pasar. Por ejemplo, últimamente nos ha tocado tener unas conversaciones súper profundas de otras cosas y a uno se le olvida que se necesitan cosas tan sencillas. Entonces, como que sí, mucha expectativa, mucha incertidumbre, pero el retiro lo sorprende a uno favorablemente y le muestra cosas que uno ni siquiera alcanza a creer que pueden pasar. Gracias, Ana Caro, muy bonito eso. Carito. Sofi, en mi caso, ve, yo creo que uno siempre tiene ese mito como de que los hombres no hablan o que sí, como que las mujeres siempre, como decía Vane, hablamos mucho más cotidianamente como de lo que nos pasa y eso, y uno cree que los hombres no, y realmente los hombres hablan menos, o sea, hablan de otras vainas. Cuando ellos se juntan entre ellos, hablan de cosas del trabajo, pero nunca hablan como de sus dolores o de sus temas más profundos. Y yo cuando le dije a Sebas, que era mi pareja en ese momento, pues como que fuéramos juntos, eh, mi susto un poco era, yo sabía que él era muy, muy tranquilo, pero yo decía como si será que, pues, que va a participar, pero él tiene una particularidad y es que él es muy charro, hace muchos chistes, entonces mi miedo era como en doble vía, como que sí será que va a hablar y se lo va a tomar en serio y va a ser capaz como de exponer sus cosas. Y llegamos allá y fue muy bacano. Y lo bonito es que todos terminaron hablando, o sea, todos terminaron hablando, incluso los que no sabían para qué iban, me acuerdo que dijeron, se lució mi esposa con este regalo, pues porque yo no sabía que venía, y si me hubiera dicho que venía esto, probablemente me hubiera dado un infarto, pero vine y lo disfruté. Y creo que yo también de entrada, en ese primer momento, como que me relajé y dije, bueno, él hablará lo que él necesite hablar, ¿cierto? Pero lo bonito es al final, uno ve como el balance y dice, todos compartieron, todos hablaron, preguntaron, que me parecía muy bacano porque no se quedaban como con sus inquietudes también, sino que cuando hablábamos, por ejemplo, del referente del porno o de que la mujer no siempre llegaba al ellos eran como qué y preguntaban, entonces uno ve que de verdad esos espacios ellos también los necesitan, porque al igual que nosotros, la mayoría crecimos siendo demasiado analfabetas en el tema de la sexualidad y ellos tienen un agravante pues que a mí me generó demasiada empatía justo también en el retiro, ellos también cargan con unas cosas muy tesas, entonces pienso que esos espacios cuando se dan así natural, ellos logran también como trabajar mucho en ellos y eso fue pues como la experiencia que yo viví desde con mi marido pues como ese momento y con los que estaban pues también ahí en el grupo, que siento que finalmente es un mito porque ellos van sintiéndose en confianza y van hablando igual que nosotras. Yo ahí quiero rescatar como hacer un combinado de lo que ustedes tres están diciendo, porque yo también lo veo, todos los retiros. O sea, de hecho, a veces les digo que yo creo que post pandemia, por ejemplo, yo he tenido esta sensación de que cada que termino un retiro de parejas, los hombres son o sea, ¿cómo está este espacio? ¿Cómo me quité esto? Pues como que los veo como cada vez de cierta manera como mucho más dispuestos como a preguntarse, o sea, qué putas, o sea, ¿quién soy yo también en este mundo? Y yo creo que eso es supremamente necesario. Ahora yo quería que hay una leve, hemos hablado como aquí combinado un poco el de mujeres y el de hombres, pues el de pareja, eh, pero yo quiero decir algo, yo quisiera que ustedes dieran como su percepción de los dos retiros, de la diferencia que hay, porque para mí en el retiro de pareja, y esto lo voy a decir como mi propósito en el retiro de pareja es sí un trabajo individual, pero definitivamente agarrando de la mano a la persona con la que usted está, o sea, vamos caminando juntos, tú y yo de la mano. Y por ejemplo, en el retiro de pareja, para mí es supremamente claro que lo único que me interesa es que usted genere esta conexión de dos. O sea, a mí no me interesa que usted sea amigui de Chucky, Moki, Pepi, Toti, o sea, pues no. O sea, nunca está el fuerte como en eso. Y por eso es que la exposición es siempre como muy, como si te parece, si no te parece, o sea, es como una cosa muy así. Mientras que el retiro, que ya es de trabajo individual, o sea, ahí sí hay una exposición como más frente a todo el grupo, pues, o sea, hay como una vulnerabilidad, pues, que se permite en el grupo, pero porque lo que queremos es precisamente generar esta sensación de aquí hay una red de apoyo, aquí ya hay gente que te sostiene, entonces es una contención muy desde el grupo en general, desde generar como esta manada
desde generar como este compartir, desde generar pues como esta situación donde yo me puedo apoyar en ti, en lo que tú sientes, puedo aprender de ti. Entonces hay una vulnerabilidad que es mucho más de masa y de hecho pues hasta en la configuración de las mesas del comedor les digo, pues o sea, la mesa del comedor en tiempo parados es de a dos, en el retiro individual es todo el mundo junto. Entonces no sé ustedes cómo lo vieron. Pues digamos que en mi caso, además, yo hice primero el retiro de mujeres y luego hice el de pareja. Y creo que fue, pues, mejor dicho, lo viví completamente como lo describiste. Y también digamos que eso era como lo que yo estaba buscando cuando fui. Entonces, en el primero, yo quería volverme a encontrar con Ana Caro, y con la Ana Caro que no era mamá, con la Ana Caro que no era esposa, con la Ana Caro que no era, mi mamá es viuda, mi papá se murió recién nacido uno de mis primeros, mi primer hijo, que uno de mis primeros hijos, no, recién, a los 6 meses que nació mi primer hijo, se murió mi papá. Y pues claro, entonces a mí la vida me cambió mucho porque yo pues me convertí en mamá y en pseudo marido de mi mamá también al mismo tiempo. Eh, y precisamente, digamos que yo en mi afán de hacerme cargo de todo, como que mezclé todo con todo. Y cuando llego a este retiro, yo creo que para mí, si a mí alguien me dice, Ana Caro, si tiene que escoger una sola cosa de ese retiro de mujeres, ¿qué puede escoger? Yo creo que fue esa claridad sobre lo que yo, pues como ese patrón que yo tenía en mi relacionamiento con mi esposo, con mi mamá, con quienes trabajaba en ese momento, pues como en el empleo que tenía. Eh, y yo creo que para mí eso, digamos, la experiencia del retiro y lo que dice Ana de sentirme como yo misma, pero al mismo tiempo como parte o perteneciendo a un grupo de mujeres donde yo veía como, por ejemplo, para todas el tema profesional era tan importante o nos marcaba tanto desde como desde el sentido del valor y como como del reconocimiento a nosotras mismas de lo útiles que somos como socialmente. Por ejemplo, ahora, parte de mis aprendizajes, ahora mi mamá me llama y me dice, voy a ir a tu casa, y yo le digo, no, hoy no quiero que vengas, hoy quiero estar sola con mi esposo. Dentro de 8 días hablamos a ver si quieres venir. Dentro de todo eso que me cuestioné, pues, y entonces en esa, pues digamos como en esa búsqueda de qué es lo que quiero, una de mis conclusiones fue, yo sí quiero a Pablo, lo que pasa es que no quiero al Pablo que se sienta a tomar vino con mi mamá, quiero al que se quiere sentar a tomar vino conmigo, que me quiere llevar a comer a un restaurante rico y que quiere que nos arreglemos los dos y salgamos ricos, y salgamos lindos a comer rico y pasar rico, así tengamos un par de hijos, pero que sea capaz de dejar esos hijos en la casa, que sea capaz de dejar esos hijos y nos vamos de viaje. Y ahí fue donde encontré la necesidad de ir al retiro, pues no porque fuera la necesidad y porque el retiro me convirtiera a Pablo en el que yo estaba buscando, sino porque yo sentía que teníamos que trabajar como desde esa relación de pareja, pues en temas como la comunicación, pero también como la conexión. Súper. Sofi y niñas, a ver, yo creo que lo que decías es muy clave, son como dos cosas muy diferentes, o sea, yo siento que en el de pareja yo hice al revés que Ana Caro, yo fui primero al de parejas y después fui al de solas, pues al de mujeres solas. Eh, yo no sé si el orden altere, pues, y si uno deba ir primero al de mujeres y después al de parejas, pues no sé, pero finalmente eran dos momentos de mi vida muy diferentes, ¿cierto? Eh, el de pareja siento que lo que decías fue una conexión con él muy bacana, porque fue, como decía Ana Caro, hablar de comunicación, hablar de cosas que uno las ve tan sencillas, pero en la realidad no saca el tiempo para hacerlas. Ejercicios que eran súper poderosos, que uno decía, pucha, ¿cómo no habíamos hecho esto antes? ¿Cómo no habíamos pensado en esto antes? ¿Cierto? ¿Cómo uno no había sacado el tiempo para nutrir la relación así de bacano? Y yo creo que uno no lo hace si uno no va a esos espacios. Pues tiene uno que tener un nivel de conciencia ya demasiado, o ya de pronto haber ido y saber, para uno hacerlo parte del día a día, pues y como de la cotidianidad. Pero lo normal es que una pareja normal no llega a esos, como a ese nivel de profundidad y de trabajo, pues
creo que serán muy pocas, pues, si uno no va a un espacio así, ¿cierto? Entonces, nosotros salimos de allá, igual que como dijo Vane, valió toda la pena, salimos demasiado felices, súper renovados, como que fue un regalazo, literal, fue un regalazo. Y por otro lado, el de mujeres llegó a mi vida en un momento como donde yo empezaba a ponerme yo en primer lugar, ya no tanto como la pareja, el trabajo, la familia, sino yo les dije que yo no tengo hijos, pero finalmente yo creo que lo que le pasaba a Ana Caro no solo le pasa a las mamás, uno también cuando no es mamá como que a veces se olvida de uno y se va dejando por allá, como por allá abajo, como que pone primero a la pareja, el trabajo, no sé, la mamá o el papá, en el caso mío, mis papás todavía están vivos los dos, entonces como que uno tiene cosas alrededor lo desenfocan, ¿cierto? Y, y también yo creo que como mujeres nos han educado siempre como a que debemos pensar mucho en el otro y no tanto en nosotras, en darle gusto al otro, en estar siempre como hacia afuera y hacia afuera. Y yo llego a un punto como que dije, no, a ver, yo me quiero voltear como el reflector hacia mí y ponerme a mí en el centro. Y ahí llegó también ese retiro de mujeres. Entonces yo creo que fue dos regalos para la vida, fue como en el momento en que tenía que llegar y ahí era más como a ver qué tanto me conozco, qué tanto quiero seguir explorando en mí. Y lo que decía Ana para mí fue súper bacano porque fue como encontrar un montón de mujeres que casi todas estábamos por diferentes razones en esa misma búsqueda. Entonces fue muy lindo porque, claro, te confronta con muchas cosas, pero también te sentís acompañada y como sostenida en ese proceso. Y yo creo que de ahí si uno habla con todas las participantes, Ana, yo creo que todas te contarán que desde ahí los cambios y las transformaciones siguieron pasando. Pues creo que es como el inicio para algunas o la culminación para otras, pero creo que es algo que impacta mucho como ese proceso de autoconocimiento. Entonces, son diferentes, pero los dos son maravillosos. Aquí me encanta lo que acabas de decir, Caro, porque yo quisiera que como para finalizar, para ir cerrando, pues como que aquí sí les quisiera hacer como dos preguntas que tienen que ver con lo que dijiste. La primera es, o sea, como qué se llevaron del retiro, o sea, cuál es como su gran aprendizaje del retiro per se, del retiro, pues de cualquiera de los dos o de los dos o lo que sea. Y también, o sea, cuáles son como esas transformaciones que ustedes sienten que se han dado en su vida, o sea, como que ustedes digan como antes del retiro me pasaba esto y después del retiro aprendiendo esto o entendiendo esto pasó aquello. Ahora di, Yo me soñaba mi matrimonio, yo me soñaba mi hija, me soñaba mi hogar, mi casa, mi perra, mi gato, pues, o sea, y cuando todo eso se cumple, y entonces, bueno, universidad, chuleada, papás, felices, esposo, ajá, me casé de blanco por la iglesia, ajá, sí, hija, ajá, y entonces, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué se sigue? Cuando uno ve, llegó un momento de mi vida que yo dije, ve que se sigue, y qué más sueños hay, pues, y entonces fue madre, entonces ya estoy vieja, o qué es lo que pasa, o ya no hay nada para hacer, antes era como a morir, y enseguida vienen personas como Ana que se dedican a guiarlo a uno con esa energía, porque es que Ana, yo no tengo que ir a un retiro tuyo de mujeres para saber que ya te conozco, o sea, tú eres una persona demasiado auténtica, demasiado honesta, o sea, a ti la verdad te brota del pelo, de las uñas, de todas partes. Y eso yo lo siento. Entonces, con solamente escucharte y con el retiro de parejas, obviamente no hice el retiro de mujeres contigo, pero ya hice un retiro de mujeres. Y como les digo, tanto estar solo, buscar tiempo para uno estar en silencio con uno, que nadie le hable, y enseguida encontrar personas que lo guíen a uno como Ana y como más personas que pueden haber, porque pues entonces no alcanzan después los cupos y entonces las mujeres nos vamos a echar a morir, pues yo creo que no, o sea, hay forma de encontrar guías, pero tener un retiro de mujeres, que yo también puedo hablar de eso, y un retiro de parejas después también, más que retiro de mujeres, de hombres, de pareja, es tener guías para usted encontrarse con usted mismo, para usted hablar con usted en silencio, para usted responderse un montón de cosas que vive buscando afuera y que siempre han estado aquí. Entonces, creo que esto es una de las cosas más grandes que uno puede encontrar de cualquier retiro, de cualquier espacio, y es darse tiempo en silencio, escucharse y de ahí en adelante, para mí, en mi experiencia,
cualquier problema que usted tenga se soluciona. O sea, usted empieza a ver con claridad. Ay, es que me duele, salud. Usted se escucha y usted sus temas le empieza a ver, a darles claridad. Dinero, amor, o sea, tantas cosas que nos parecen imposibles de solucionar. Y lo que les decía al principio, eh, estar buscando como el culpable, como es que yo soy así porque mi esposo no me escucha, es que yo soy así porque mi mamá nunca me enseñó, es que yo no sé de sexualidad porque a mí nadie me dijo cómo era. No, pues es que uno es como uno es porque uno quiere. Y en estos retiros es que uno se da cuenta que estamos solos en este mundo. O sea, usted vino a escucharse usted y no a que nadie le esté diciendo qué hacer. Y eso es lo que nos han enseñado estas creencias, a estar escuchando mi mamá qué me dice que haga, mi papá qué quiere que haga, mi esposo, mi hermano, hasta mi hija. Y eso, para mí, eso es un retiro del ser. Prega uno de esos retiros y mira, todo se me está como solucionando. Pero ¿qué fue lo que cambia? Yo llegué del retiro con Ana de parejas y yo me preguntaba todo el día, y yo, pero Ana, ¿qué fue lo que me dijo que yo cambié de esta manera? O sea, ¿cuál fue la palabra mágica? O sea, ¿cuál fue el switch que tocó? Y no, es que no, o sea, Ana está haciendo una misión demasiado hermosa, pero es que por eso les decía, fue la disposición de cada persona cuando ya empieza como ven y yo creo que yo quiero ir a eso. Ay, gracias, Vane, gracias por todo lo que me toca. De verdad que muchas gracias por toda. Quiero decirte aquí públicamente que a veces cuando uno siente que uno no tiene también como, no sé, como esa sensación como de cansancio, de agotamiento, como que no puede, porque a este lado también sucede, llegan como estos mensajes como del universo a través de las personas y por ejemplo el tuyo fue uno de los mensajes más lindos que yo ya he recibido en todo el tiempo, te tengo que decir, que yo dije, yo me acordé porque estoy acá y eso es muy lindo para uno, de verdad que de corazón aquí en vivo y directo te lo tengo que decir que te agradezco infinitamente haberme abierto tu corazón a No. contarme tu historia tan profundamente. Con todo Un mi amor. abrazo. Gracias. Bueno, niñas, no, yo creo que a mí, Ana, de los dos retiros, creo que me llevé como la misma conclusión, obviamente aplicada a cosas distintas, pero creo que es como entender que la responsabilidad de lo que pase conmigo y con mis relaciones es mía. Es decir, la responsabilidad de cómo me comunico es mía, o sea, empieza por mí, ¿cierto? Si yo quiero tener una comunicación fluida con mi pareja, debe arrancar por mí. Si yo quiero tener una sexualidad que yo disfrute conmigo misma y con mi pareja, es responsabilidad mía. O sea, como que entender, como les decía ahorita, que yo tengo que ser el centro de todo y que si yo estoy bien y si yo trabajo en mí, y si yo hago procesos de autoconocimiento, si yo me enfoco en mí, me doy regalos y como que todo el tiempo estoy nutriéndome a mí como Carolina, pues las cosas a mi alrededor deberían funcionar, ¿cierto? Sea la pareja, si tengo hijos, en el caso mío, pues digamos que en este momento estoy sola, pero como que las cosas a mi alrededor funcionan si yo estoy bien y si yo me pongo como prioridad. Y creo que ese fue como es como el regalo que me llevé de los dos, que es como responsabilidad mía que las cosas se den bien. O sea, si yo quiero que mi relación de pareja dure, pues pucha, hay que meterle. O sea, ustedes dos que tienen relaciones largas, yo duré 17 años también en mi matrimonio, 11 años viviendo juntos. Y, y hoy, digamos que en parte mi reflexión es esa, llegó un punto en donde dábamos todo tan por sentado, pues como que nos olvidamos de que eso hay que trabajarle todos los días. Y cuando nos dimos cuenta ya estábamos, pues ya, o sea, ya no había una reversa, ¿cierto? Pero vuelvo a lo mismo, si uno hubiera sido responsable de cuidar eso que tenía, que hoy dice, yo quiero estar ahí, si uno sabe que uno quiere estar ahí, pues tiene que ser responsable y hacer cosas para estar ahí, ¿cierto? Para que eso funcione. Entonces creo que eso aplica en todo. Sí, es como ese el amparazo de la vida de, ojo, que es que está en sus manos que las cosas funcionen y es usted la que tiene que hacer cosas, o sea, nada va a pasar porque sí, si uno no le mete energía, si uno no le mete intención, si uno no le hace pues como constante a eso. Entonces creo que eso, Ana, es como el regalo que me lleve de las dos, el entender que de mí depende pues como lo que quiero con mi vida. Si quiero hacer algo diferente con mi vida, tendré que hacer cosas diferentes para que el resultado que llegue sea otro, ¿cierto? Entonces, como responsabilizarme
y seguir en ese camino de autoconocimiento, que yo creo que eso nunca acaba, pues, eso es una cosa hasta que nos muramos. Y de Entonces creo que transformación, yo pues, creo. sí, O sea, es que es una total. transformación. Niñas, pues yo quiero agradecerles nuevamente desde el fondo de mi corazón a cada una por abrir sus corazones, sus vidas, sus experiencias, su entraña y mostrarla aquí en este episodio que esperamos que de todas maneras que la gente logre ver y decir como me resuena esto no me parece, sí, o lo que sea. Yo creo que como cada una de ustedes dijo, el momento es el momento que es para cada uno. Y yo creo que eso le llega a uno, pues, o sea, no es una cosa como que a veces uno busque muy activamente, aunque las redes sociales cada vez nos leen más la mente sin hablar. Entonces también ahí juega mucho el papel, pero yo quiero agradecerles inmensamente por todo, darles las gracias por estar en este espacio. Bueno, y no, un abrazo muy grande a todas y Mm. cada una las llevo en mi corazón. Ustedes saben que de todas maneras nos seguimos viendo porque así funciona esto, que aquí estas chicas están también en nuestro costurero, entonces ahí seguimos muy conectada, siempre muy cerca, porque Caro también decía una cosa, es que a veces uno no encuentra con quién hablar de estos temas, entonces esa red de apoyo, yo dije, hay que continuar con esta red de apoyo a posteriori también como de sostenerse. Entonces, les doy las gracias muy inmensas por venir, gracias, Gracias. gracias a todas, gracias por este mega episodio. Chao pues a todos. Chao, chao. Gracias, gracias.